Noticia de última hora. Acaban de notificar que tienen que liberar al fiscal de Morelos, Norma Piña, y sus secuaces, los jueces, han ordenado liberar de manera inmediata a Uriel Carmona. Y es que vamos a ver lo que empiezan a reportar ya los medios el día de hoy. El 10º Tribunal Colegiado del Primer Circuito respaldó la protección de la justicia a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, y ordenó su inmediata liberación. Tras resolverse el juicio de amparo, recordemos, pues, todos los fiscales gozan de este amparo, pero al considerarse que él no tenía un fuero federal, sino un fuero estatal, las autoridades capitalinas lo habrían podido detener. Esto lo echa abajo y Norma Piña y los jueces confirman que el fuero del que goza este señor, el fiscal de Morelos, sí es un blindaje estatal y también federal, con lo cual quedaría completamente pues como un acto ilegal el haberlo detenido y se obliga a modificar las medidas cautelares. Seguimos leyendo. Esta determinación deberá ser efecto inmediato, por lo que la subsecretaría del sistema penitenciario de la capital deberá liberar al fiscal, quien se encuentra hoy en día en el reclusorio sur. La resolución salió publicada en la lista de los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que, recordemos, es presidido por Norma Piña. Ya habló su abogado. El abogado pidió a la Fiscalía de la capital que se apegue a la legalidad y que se mantenga a la expectativa de que no se genere un nuevo acto de molestia. Señaló que la resolución del 10º Tribunal Colegiado del Primer Circuito para modificar la medida cautelar tiene efecto restitutorio y debe ser liberado este mismo día. Dijo que aún faltan por resolverse el amparo interpuesto, pero que de manera inmediata deberá cambiarse la medida cautelar que se le habría interpuesto. De esto ya habló la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Ernestina Godoy, en voz de su vocero, dio un comunicado en el que aseguran pues que no les parece esta decisión que se ha tomado, y vamos a escuchar lo que se dijo el día de hoy. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia en este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, doctor Ulises Lara López. Buenas tardes. Agradezco a todas y a todos su interés en este mensaje a medios. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación ante la determinación del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., fiscal general del Estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal. Los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Reinaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz, integrantes del 10º Tribunal Colegiado. Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes no sabíamos esto. Antes nos enterábamos de las arbitrariedades en el Poder Judicial o en el Poder de la Judicatura, pero no se sabían los nombres. Vamos a escuchar bien los nombres de estos pillos para que se quede grabado, porque incluso el presidente hoy habló sobre ello. Los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Reinaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz, integrantes del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, ordenaron de forma extrañamente expedita y contradictoria que el servidor público fuera puesto en libertad inmediatamente. Que quede claro, el servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para delitos contenidos en causas penales del fuero común. Así lo determinó de manera expresa la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando señaló que el fuero constitucional del fiscal general de Morelos solo es aplicable para el caso de delitos federales en términos del artículo 111. Aquí otra pausita, porque
Se dan cuenta que entonces nos aseguran que el que había dicho que no contaba con fuero era la Suprema Corte, o sea, Norma Piña. Y entonces esto lo discuten los jueces y los magistrados, y el poder de la judicatura, también presidida por Norma Piña, le termina autocorrigiendo la plana a ellos mismos. ¿Me entienden? O sea, ella misma se revisa y se califica las decisiones que ella hizo. Es juez y es parte. Seguimos. Párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, tan es así que continúa vinculado a proceso. Esta Fiscalía General de Justicia ha actuado de acuerdo a los protocolos que el caso requiere. Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia, particularmente para las víctimas de feminicidio, el más atroz delito que puede cometerse en contra de una mujer, y buscar sentencias contundentes contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México protege el orden constitucional y el Estado de Derecho. Todas nuestras actuaciones están apegadas a la ley y son supervisadas por el Poder Judicial. No violamos la Constitución ni violamos el Estado de Derecho. Combatimos la impunidad y únicamente buscamos justicia para Ariadna Fernanda y su familia. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes. Pues así es como responde hace un par de minutos la Ciudad de México, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, que son pues realmente los encargados de llevar a cabo este proceso. Y esto genera una total y profunda indignación, sobre todo porque vemos la hipocresía total que tienen los de la Corte, que tienen los jueces, que tienen los magistrados, que actúan una y otra vez con consigna para liberar a los pillos y a los delincuentes. Y es que ¿saben qué es lo que más me indignó al escuchar esto? Más allá a lo mejor de la molestia que nos genera a todos el que se quede con impunidad el caso de Ariadna, que duele, que lastima. Molesta también, igual o más, no lo sé, el que todavía hace una semana, ahorita lo vamos a escuchar, sale Norma Piña a hablar sobre cómo la violencia hacia las mujeres en México ha incrementado. Y dice uno, ¿de verdad? Es de un cinismo total que se libere hoy a Uriel Carmona. Es de una falta de madre de parte de Norma Piña de ir a darse golpes de pecho por la violencia contra las mujeres en este país, que es real. Pero en las manos de ellos está juzgar a aquellos que violentan a las mujeres o que defienden a los que violentan a las mujeres. Ese fue el caso de Uriel. El caso de Uriel no es el caso de un fiscal detenido, es el caso de un fiscal que encubrió a un feminicida. Vamos a recordar lo que dijo Norma Piña, la que estaba muy preocupada por los derechos de las mujeres y porque estaban violentándolas. Buen día a todas y a todos. En principio, quiero agradecer su presencia, tanto a quienes nos acompañan en persona en este foro, como a quienes participan de forma remota. Agradezco la presencia de las expertas y los expertos científicos y juristas que conducirán las discusiones que informan este conversatorio. Agradezco también la organización de este espacio a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el acompañamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública. El 8 de marzo pasado, el Poder Judicial Federal guardó silencio para escuchar. Reconocimos, una vez más, la deuda histórica de los sistemas de justicia para detener las grandes violencias y la discriminación que impiden a miles de mujeres, niñas
y adolescentes vivir en paz, felices, tranquilas, seguras. Escuchamos el 8 de marzo y a partir de ahí iniciamos desde la Suprema Corte un proceso de escucha permanente y progresiva, cara a cara, con mujeres que atraviesan situaciones inimaginables de violencia y desamparo. Reitero lo que entonces mencioné. Solo escuchándolas, tendremos evidencia clara de los problemas que enfrentamos las mujeres en México para acceder efectivamente a la justicia. Cinismo total, cinismo que lastima. Hablar de violencia contra las mujeres mientras liberas a quienes encubren a los feminicidas. Y esto es tan grave, y por eso el presidente hoy dedicó una buena parte de su quinto informe de gobierno. Perdón si me molesto, la verdad que esta nota sí me puso un poco turbio, pero bueno. El presidente habló el día de hoy y aseguró pues sobre lo sumamente importante que es el Plan C, la reforma al Poder Judicial. Eso es parte de la herencia que quiere el presidente dejarnos a los mexicanos, purgarnos, sacarnos a esta podrida piña de la Suprema Corte y de la Judicatura, y que podamos ahora sí aspirar a tener un país en el que no haya impunidad. El presidente no quita el renglón de esta reforma al Poder Judicial. 30 de 32 gobernadoras, gobernadores respaldaron la decisión de entregar los libros gratuitos de nivel básico. Por ello y otras varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Y no los designe la élite del poder económico y político de México. No es cosa menor. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos. Pues así, dejando en claro la importancia de este último paso del sexenio del presidente, que ya empieza a oler a despedida estos mensajes, pero que sin duda alguna se tiene que trabajar en la purga en la Suprema Corte de Justicia, porque el día de hoy es un día que nos debe de dejar a todos una profunda indignación, una profunda rechazo a la Suprema Corte, a la Judicatura, a los ministros, de que en este país el Poder Judicial pues aplica simplemente para los jodidos, aplica para quienes no tienen amigos poderosos, aplica para quienes no le dan un billete al juez, no le dan un billete al ministro. Y bueno, a veces pareciera que esto aplica nada más pues para los delincuentes, ¿no?
Amigos, les encargo su like, les dejo mis redes y nos vemos en la próxima.